Buenas tardes, estimados estudiantes. Hoy comenzamos con la sesión número 2. En la sesión número 2 de la clase de Proyecto de Cooperación Internacional. Ya, aquí les dejo grabada la sesión por si acaso no se conecta. Es importante que se conecten, muchachos, si no, para eso la clase es virtual, para que ustedes se conecten y estemos conectados. La vez pasada tuvieron algunos ahí conectados, ¿verdad? Y hoy comenzamos la sesión número 2. En esta sesión vamos a destacar 4 puntos importantes, que son lo que son los objetivos del milenio o los objetivos de desarrollo del milenio. Principio marco para guiar la cooperación internacional, la Declaración de París del 28 de febrero del 2005, las perspectivas para la cooperación internacional para el desarrollo, ¿verdad? Y la teoría de la cooperación para el desarrollo. Aquí es muy importante hablar de algunos puntos fundamentales sobre los objetivos de desarrollo del milenio. Estos objetivos son básicamente 17 objetivos que fueron aprobados en una conferencia de las Naciones Unidas en el año del 2015, si no me equivoco, ¿verdad? Estos objetivos de desarrollo del milenio, ¿verdad?, fueron aprobados por la... Hola, Cintia, ¿qué tal? Bien, ¿y usted? Aquí vamos. Soy la única, parece. No, somos 2 ya, no se preocupe. Eso sí. Ya somos 2, no se preocupe. Estos objetivos, decía, estaba comenzando y está casualmente ahorita estaba comenzando. Estos objetivos... Ya estaba grabando, ¿verdad? Sí, ya estoy grabando. Vamos a ver, gracias que me lo acordó. Voy a ver si sí, está grabando. Básicamente son alrededor de 17 objetivos que aparecen en cualquier parte de internet, en Google, donde sea que lo busque. Hay mucha información de estos objetivos. Es la declaración del milenio. Se recogen estos objetivos que son parte del desarrollo internacional, que los 195 estados creo que son miembros de las Naciones Unidas, y también una serie de organismos internacionales tienen la obligación de completar hasta el 2030. Es decir, que estamos a 9 años para que se complete todo lo que está ahí. Los objetivos del desarrollo del milenio son importantes porque nos ayudan a entender en cuáles segmentos del aspecto de desarrollo económico tenemos serios problemas nosotros. Entonces, los objetivos están distribuidos en cantidades, pues, de los temas que en las Naciones Unidas se discutieron, pues, en la conferencia de las Naciones Unidas. Entonces, así que los 192 miembros, 95 miembros de las Naciones Unidas son parte de estos objetivos del desarrollo del milenio. Entonces, tienen una importancia, decía, la importancia radica en que los gobiernos que están involucrados en el proceso de desarrollo, estos objetivos constituyen básicamente el marco general, ¿verdad?, centrado ampliamente
en las necesidades que tiene cada país, cada nación. Estos objetivos de desarrollo establecen objetivos básicamente cuantitativos que deben alcanzarse desde el 2015, que decía, hasta el 2030. Orientan básicamente la política de desarrollo de los países a nivel internacional y señalan las responsabilidades de los países ricos de apoyar a los países pobres mediante la ayuda al desarrollo, mediante la ayuda paliativa, sobre todo, porque la verdad es que la deuda, se dice por ahí que la deuda es impagable. ¿Ves? Pero la deuda, los países tienen apoyo de otros organismos internacionales para ir bajando los índices de deuda y un mejor acceso a los mercados, pues que la mayor parte de estos objetivos de desarrollo del milenio están basados en un plan nacional de desarrollo que tiene cada país. Nicaragua tiene un plan de desarrollo. En un plan de desarrollo, estos planes de desarrollo están basados en un periodo de tiempo más o menos de 5 o 10 años, pues dependiendo el tiempo que va a durar el gobierno allí de turno, pues. Entonces, cada uno de estos objetivos tienen que estar cumplidos al 2030. Por eso también se le conoce como la Agenda 2030. Porque en ese periodo, hasta ese año, pues va a llegar la capacidad de los gobiernos de ir trabajando, ¿verdad? De ir buscando cómo ir buscando cómo salir de los grandes problemas, sobre todo de la pobreza, de la educación, de la salud, de infraestructura. O sea, todos los objetivos están orientados a qué es lo que perdón, ahí, grabé aquí. Están orientados a qué es lo que tienen que hacer los gobiernos por las naciones, por los países, pues. Y esto se tiene que hacer mediante la cooperación internacional. Un gobierno no lo hace por sí solo. Tiene que tener ayuda internacional. Porque los recursos que tienen los países a nivel de su economía son pocos, pues, son pocos y son totalmente sin ninguna fortaleza, por decirlo así, en función de lo que realmente se trata de cumplir con los objetivos del desarrollo del milenio. Entonces, ven, aquí en esta diapositiva, no sé si el material ya lo tuvieron y lo vieron, pues, pero aquí se lo estoy mostrando de nuevo. Y les decía al principio de la clase que ya había comenzado que son 17. Entonces, fin de la pobreza es el primero. El último es la alianza para lograr los objetivos. ¿Se fijan? Entonces aquí es lo que acabo de decir ahorita. Un gobierno solo por sí solo no lo va a lograr al 2030. Es más, hemos pasado ya mucho tiempo, el 2015, ¿verdad? Y no se han avanzado, se ha avanzado en algo en algunos países, pues, pero en algunos aspectos no se ha avanzado mucho. Por ejemplo, la industria, innovación e infraestructura que yo les decía, la reducción de las desigualdades, ahí hay serios problemas en las desigualdades en los países. Y la producción y consumo responsable, también aquí, la gente hoy por hoy pues consume todo, agua limpia y saneamiento, aquí hay serios problemas. Entonces son objetivos, no son objetivos, se puede decir, no quiero ser pesimista y decir que que son inalcanzables, ¿verdad? No estaba compartiendo toda la pantalla. Entonces, aquí vemos la diapositiva y vemos los objetivos que están ahí, ¿verdad? De desarrollo del milenio, trabajo decente y crecimiento económico. Hambre cero es el segundo.
los dos primeros son grandes objetivos que están en la agenda. Y también se le conoce como Agenda 2030, esta parte, de que tienen que los países avanzar. La Asamblea adoptó esa agenda para el desarrollo sostenible. Es más, eso es lo que dice la ONU, pues, que los países tienen que producir sostenible y autososteniblemente, no deben de hacer, como decía mi abuelo, charanga de todo. Eso es lo que se trata a nivel mundial, de que tengamos una cultura de desarrollo en asociación, para decirlo en ese término, con la naturaleza, pues, porque la naturaleza es la que nos provee de todos los recursos. Entonces, los Estados miembros de esta organización aprobaron esa agenda, reconocen que hay un desafío por delante, que es la erradicación de la pobreza. Y dicen los países, pues, que sin terminar con la pobreza es difícil lograr un desarrollo bastante equilibrado con la naturaleza. Entonces, estos 17 objetivos tienen metas de carácter integrado, o sea, que son indivisibles, que abarcan las esferas económicas, la esfera social, la esfera ambiental, ¿verdad? Y las estrategias que van a girar alrededor de programas de desarrollo. Es a lo que yo me refería al principio. Entonces, los estados se comprometieron ahí en la conferencia de movilizar todos los recursos, todos los medios que ellos tienen a la disposición para implementar mediante alianzas el cumplimiento de esas metas. Y así pues ahí están los objetivos, ya los vimos ahí, ya los analizamos, ¿verdad? Y eso es lo que plantea esta diapositiva se las había mandado a ustedes a la agenda. Entonces es importante que le den lectura, pues, porque es básico, es interesante saber qué es lo que tenemos a nuestro alrededor, ¿verdad? Y sin tener esa cultura de desarrollo jamás vamos a salir de lo que es la pobreza, pues, porque de eso se trata, ¿verdad? De eso se trata, sobre qué es que va a marcar la cooperación internacional. Porque la cooperación internacional es básicamente lo que se trata de hacer por parte de los países desarrollados en apoyar a los países en vías de desarrollo. ¿Estamos claros? Y sin esa perspectiva de desarrollo es difícil que se pueda, pues, hacer algo por el desarrollo de los países. Pues los países tienen que poner de su parte, que son los más interesados, pues, que deben de pasar de una situación de crisis presupuestaria, de déficit económico, a una situación donde se pueda solventar con la ayuda económica internacional. No debemos estar siempre esperanzados. También aparece ahí en el plan de trabajo que ustedes tienen, esa declaración de París sobre la eficacia de la ayuda al desarrollo. Esta conferencia de París, pónganle en mente a esta conferencia, a estos datos que están en la conferencia, porque esta conferencia se aprobó para determinar todo aquel tipo de aspectos que tienen que ver con medidas, debilidades, faltas de compromiso, que los países tienen muchas deficiencias en estos países, pues. Y esa ayuda debe estar adaptada a esas condiciones que los países tienen, pues. Y hoy por hoy, pues, esta conferencia también se apropió de una
de un aspecto muy valorativo en la cooperación, que es la responsabilidad o la ética de la cooperación. O sea, le van a dar seguimiento, le dan seguimiento a todo lo que es el, la ayuda, lo que tiene que ver con la cooperación. Entonces, ellos también plantean aquí que llegaron a un, de acuerdo a esta declaración, pues se tuvo que identificar, se intensificaron esfuerzos para proporcionar y utilizar la ayuda al desarrollo, ¿verdad? Con vista a ir racionalizando la fragmentación de las actividades de donantes a escala nacional. Esto es lo que me iba a referir. Es decir, los donantes hoy por hoy en los países, y no solo Nicaragua, sino que en todos los países del mundo donde llega ayuda, ayuda de los países cooperantes, hoy por hoy pues los países van tratando de que la ayuda le llegue hasta el lugar donde va a llegar la ayuda. Por eso es que ellos crean organismos competentes, ¿verdad? Competentes para que sean los encargados de demostrar pues eso, de que la ayuda llegue hasta ahí, pues. Entonces, y y requieren pues que los gobiernos apoyen políticamente al organismo donante o al país donante en la cooperación que está. O sea, tiene que crear condiciones óptimas los gobiernos, un apoyo político, ¿verdad? De alto nivel, ¿verdad? Acciones coordinadas entre el gobierno y la cooperación internacional, y tanto a nivel nacional como regional. Por ejemplo, en el grupo de los países que es Centroamérica, estos países tenemos muchas cosas afines en común. Tenemos en común muy afín la pobreza, ¿verdad? En Centroamérica. Hoy me preguntaba en la Univalle un muchacho sobre el aspecto esto de la pobreza, y me preguntaba pues de qué, dice que, profesor, me dice, yo no entiendo algo, dice, yo no entiendo qué es pobreza y qué es subdesarrollo. Entonces yo le contesté, la pobreza es un estado, ¿verdad? Deficiente de un país en cuanto a recursos y actitudes y comportamiento y conducta y todo. Y una situación que también tiene, digamos, una deficiencia en un país producto del bajo desarrollo. Pero el bajo desarrollo implica pocos aspectos valorativos que tienen que ver con la educación, los niveles, los grados, la cultura, el conocimiento, la inteligencia. Entonces, si todo eso falta en un país, hay pobreza. Entonces me iba muchacho, ahora sí quedé bien claro, porque estaba pensando siempre este asunto. Entonces, los países, ahí está en el primer objetivo, ¿verdad? La erradicación de la pobreza. Yo diría que los objetivos están bastante posibles, por decirlo así, futuristas, ¿verdad? Porque erradicar la pobreza es bastante complejo. Ya en esto no entraríamos en un aspecto valorativo. Pero, digamos, erradicar la pobreza significa invertir cantidades de recursos, y no solo pobreza hay en un país. En un país hay más otras cosas que no solo pobreza. Entonces, y si invertís todos los recursos que tiene un país y lo de la cooperación internacional para erradicar la pobreza, es posible que la erradiques en el tiempo preciso posible. Pero los otros aspectos de la vida económica, la vida social del país, los vas a descuidar. No tenés que descuidarlos, que son los otros objetivos que aparecen ahí en la diapositiva de los objetivos del desarrollo del milenio. Entonces, esta conferencia se enfocó en una situación muy importante, que los países deben de tener aspectos puntuales para poder ir apoyándose en esa situación. Aquí está, aquí se los dije yo, aquí dice la lectura que yo les mandé, es lo que yo estoy explicando ahorita, y aquí está, ¿verdad?
Entonces dice supervisar y evaluar la implementación, que es lo que les acabo de decir hace ratito. Entonces hay muchos países que no quieren mandar cooperación si no permite el gobierno evaluar y supervisar esa cooperación. O sea, implementar, digamos. A ver, supongamos, Holanda, que uno de los países cooperantes, Francia o Alemania, que son uno de los países cooperantes, o Japón, entonces dice, bueno, vamos a mandar una ayuda para para iniciar un proyecto, ¿verdad? En Nicaragua o en cualquier otro país del mundo, ¿verdad? Un proyecto de, tal vez en el campo, campo rural, un proyecto de caminos, ¿verdad? Un proyecto de caminos porque no hay caminos, carreteras, un proyecto de carrera de infraestructura vial para que llegue hasta las zonas donde son productivas las zonas y sacar la cosecha. Y ese proyecto anda la donación que está haciendo ejemplo Alemania, anda la donación por 20 millones de euros, ¿ah? Que anda ahí por los 18, ¿cómo es? Por los 15 millones de dólares. Entonces, esos 15 millones de dólares los envía la donación, el país donante, y a través del gobierno se deben crear mecanismos de supervisión, porque no es así que va a entrar el país a supervisar, porque está de por medio de la soberanía. Entonces, el país permite, si hay un gobierno bastante razonable con respecto a esa cooperación y le permite a Alemania, a través de su mecanismo instrumentalización, los instrumentos de supervisión y evaluación, cómo se está implementando, cómo se está utilizando, quiénes están participando, ¿verdad? Quiénes están participando en la situación esta del déficit, ¿verdad? Perdón, de la crisis del proyecto pues, que se está llevando. Entonces, este documento fue aprobado en la conferencia, ¿verdad? En la conferencia, y es necesario que lo lean, pues, porque eso es lo que plantea la conferencia. Y es muy importante, pues, que lo lean y lo estudien, ¿verdad? Existe el tipo de donante, o sea, cómo los donantes van a participar como socios, simplemente donantes, ¿verdad? Hay compromisos por los donantes, qué van a apoyar, cómo van a apoyar. Aquí dice, los donantes utilizan los sistemas reforzados de los países, que son ¿cómo está creado ese sistema reforzado de los países donde va a llegar la cooperación? A través de las instituciones. ¿Estamos claros? De las instituciones y los sistemas nacionales de evaluación en el país. Por ejemplo, si viene una cooperación, otra vez por Alemania, en cuestión de medio ambiente, tiene que tiene que trabajar, ya sea de una manera con estrategias de socio o simplemente como donante con Marena, por ejemplo, que Marena es la institución. Marena es la institución que está basada en la cooperación internacional, pues que debe de participar ahí en esta parte, pues. Y ahí habían entrado varios a la clase y se salieron. Ah, no, están los que entraron, Cintia. Y pensé que habían entrado varios. ¿Estamos claros, muchachas? ¿Tienen alguna pregunta ahí? Sonia y Cintia, que son las únicas que se conectan. No tengo pregunta, ¿Estás clarita? ahí.
Ahí. Creo que Bueno, pues me alegro, pues si estás clara, me alegro. Tienen que leer esos documentos. ¿Ah? Ok, digamos otro poquito. Ah, está Noema, se está conectando Noema. Bien, esta es la parte de la conferencia. Ahora veamos lo que son, perdón, de la Declaración de París del 28 de febrero de 2005. Tienen que ver el video, tienen que leer la lectura. Ahora, la perspectiva para la cooperación internacional para el desarrollo. Esto es importante, ¿verdad? Que vayamos a entender, ¿verdad? ¿Qué es lo que realmente necesitan los países? ¿Y quiénes están involucrados en ese desarrollo? Entonces, es importante es importante evaluar las condiciones desde una perspectiva de nación, ¿verdad? Esto siempre va concatenado, va ajustado a las necesidades del país. Desde una perspectiva de nación, ¿cuáles son aquellas prioridades que van a ser que van a ser acogidas, por decirlo así en ese término, por la cooperación internacional? ¿Cuáles son aquellos elementos que condicionan el proceso de adecuación de esas prioridades? ¿Verdad? En cuanto a la cooperación internacional se refiere. Digamos, si un país tiene serios problemas de pobreza, pues hay que ayudar. Aquí hay problemas, es decir, en el mundo, pues no me refiero a Nicaragua. En el mundo hay problemas de hambre. Entonces, esa es una prioridad muy importante. Ahora, desde la perspectiva de la cooperación internacional, se tienen que evaluar muchos aspectos importantes ahí, ¿verdad? ¿Por qué razón ese país tiene una crisis alimenticia, ¿verdad? O alimentaria? ¿Estamos claros? Se debe plantear una perspectiva de desarrollo, o sea, se debe tener una visión, un panorama del desarrollo internacional en términos de los objetivos del desarrollo del milenio. ¿Estamos claros? Los actores dentro de ese país que se tiene que ir viendo cómo va a pasar esa situación. Entonces, se deben de ir creando desde esa perspectiva las alternativas posibles de gobernanza en un sistema renovado que está sujeto a enorme incertidumbre, ¿verdad? En cuanto a la necesidad que tenga cada país en el desarrollo. Entonces, a ver, voy a ser un poquito más explícito. Desde el primer objetivo, yo les decía a ustedes que está en la diapositiva, es la erradicación de la pobreza. Supongamos de que en 10 años necesitas reducir la pobreza a la mitad, porque no la puedes quitar de un solo. Entonces, en base a esa perspectiva de reducción de la pobreza a la mitad, entonces vos vas a tener en cuenta ahí cuáles son las condiciones. Permítame muchos segunditos.
¿cuáles son las perspectivas que tiene el país desde el índice de pobreza, ¿verdad? A la mitad reducir esa cantidad de pobres. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que se debe de pedir? Ya sea ayuda financiera, ya sea ayuda en especie, ¿ya? Y cantidades de cosas pues que tienen que ver ahí. Es decir, se debe tomar en cuenta niveles, se debe tener en cuenta informes estadísticos que demuestren de que ese país tiene un serio problema de pobreza. Se tiene que demostrar informes que esos países tienen serios problemas de crisis alimenticia. ¿Estamos claros? Para que los países ayuden en esa dirección. Pero si no lo demostras estadísticamente. Es decir, les voy a poner un ejemplo. Supongamos de que el país X, un país X del mundo, demuestre que vive con $1 diario una familia de 5, ese país tiene serios problemas de pobreza. O sea, y si lo ves desde el ingreso per cápita global, la renta de ese país es baja. O sea, una renta de país con un término bajo es totalmente contrario a un país con renta media. ¿Verdad? Con renta media. Si lo habla desde el punto de vista de la pobreza. Pero evidentemente dice, bueno, en Nicaragua hay pobres, pero lo que pasa es que vas a entender que a ver, muchachas, hay pobreza relativa y pobreza absoluta. Entonces, en Nicaragua no hay pobreza absoluta, lo que hay es pobreza relativa. Pero no está ubicado Nicaragua en los países con un ranking de 70, de 80 en el IDH, por ejemplo. Vamos a ver ahorita, permítame solo un segundito. Vamos a ver ahorita, voy a buscar el IDH de Nicaragua al 2020, al año pasado. ¿Cuánto es? Ahí está, miren. El IDH, vamos a poner así. Aquí está, se lo voy a sombrear. Aquí está. Ahí está, ¿ven? El IDH ha subido en Nicaragua a 0.66. Entonces, el índice de desarrollo humano en Nicaragua en el 2019 fue de 0.65. En el 2020 ya es 0.66. ¿Verdad? Entonces, ¿qué cosa es el IDH? El IDH es el indicador de desarrollo humano que se elabora en los países cada año, que elabora las Naciones Unidas cada año para determinar el grado de desarrollo que tiene ese país. Entonces se analizan, en ese IDH se analizan la educación, la salud, los ingresos. Entonces, ¿en qué puesto se encuentra Nicaragua actualmente? En el 128. Entonces está en un lugar bien malo, estamos en un lugar bien feo del ranking de desarrollo humano.
según las Naciones Unidas. Y aquí está, mira. Al 2019. 1.66. Entonces, la renta per cápita anda por los 1.71 euros. Esa es la renta per cápita. Es decir, la renta per cápita es la capacidad que cada individuo puede vivir diario con $1.71. Entonces, las variables que se toman en cuenta en una IDH son la esperanza de vida, la tasa de mortalidad y la renta per cápita. Y el ranking de desarrollo humano que tiene Nicaragua es de 128. En ese sentido, Nicaragua necesita cooperación internacional. Ahora, para que sea considerado un país desarrollado, como son los países del norte, como Estados Unidos, muchos países europeos, debe de tener un IDH de 0.89. Esa es la base principal para estar considerado como país desarrollado. ¿Estamos claros, muchachas? Entonces, eso es importante que la cooperación tome en cuenta todos estos aspectos para poder evaluar desde una perspectiva de ayuda, desde una perspectiva de ayuda, cómo es que debe de generarse, pues, cómo debe de actuar esa cooperación, cómo debe de funcionar esa cooperación. Cuando hablamos de perspectiva de la cooperación nacional, de la cooperación internacional, estamos hablando que se deben tomar en cuenta muchos elementos, parámetros, aspectos, factores, característicos propios de una región, de un país, para que un país donante, miembro de la agencia del desarrollo, puedan mandar los flujos de cooperación financiera para la lucha contra el cambio, la pobreza, etcétera, etcétera. Eso se refiere cuando hablamos de esa perspectiva. ¿Estamos claros? Muchachas. Entonces es importante tener en cuenta eso. Bien. El tiempo se me está agotando, muchacha. El Zoom ya me está, no voy a, si se me termina el tiempo aquí dando la clase, explicando la clase, se me va a quitar esto y no me va a poder grabar y ahí voy a perder yo. Entonces voy a aprovechar pues para que ustedes dejarles una tareita para la próxima clase en la virtualidad, para que ustedes trabajen en función investiguen esta parte, este último temita que no lo voy a poder desarrollar por el tiempo. Investiguen las teorías de la cooperación internacional para el desarrollo. Eso es aparte de las tareas que ustedes tienen en la sesión. Entonces, ustedes investiguen las teorías de la cooperación para el desarrollo y me hacen un pequeño análisis oral en clase, ¿verdad? En la próxima clase de la próxima semana, y la vamos a hacer, ¿verdad? Allí bastante dinámicas. No, pues les hago un tipo test sobre esas teorías y ustedes me responden.
pero principalmente que lo hagamos así de manera participativa para que ustedes así tengan la opción de participar en las clases virtuales también, porque queremos hacer esto más dinámico, no queremos venir aquí que solo yo pase los 45 o la hora hablando y necesito que ustedes también se involucren en la clase virtual, ¿verdad? Hay que cambiar, hay que darle dinamismo, ¿verdad? A la clase. Entonces, yo pues por mi parte pues anoten la tarea que es la investigación de una teoría, por ejemplo, de la cooperación internacional para el desarrollo. Se pueden apoyar con las lecturas que yo mandé ahí. Entonces solo hacen una pequeña reflexión, un pequeño párrafo y me lo explican en clase. Y si no tienen, pues, si tienen alguna pregunta sobre ese tema, ustedes me la hacen en la próxima clase. Ok, muchas gracias, muchachas, por haberse conectado. Pues se conectaron. La profesora nos manda a decir que tomemos lista. Solo Cintia, Noema y Sonia se conectaron, ¿verdad? Así que ya el grupo está formado. No sé si les llegará toda la información, etcétera, no sé. Pero de todas maneras, a ustedes, muchas gracias por haberse conectado. Nos vemos en la próxima semana, si Dios quiere. Cuídense. Adiós. Gracias, profesor. Adiós, Bye. muchachas. Cuídense. Adiós, cuídense. Adiós, Cintia. Adiós, Noema.